de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 4 de abril de 2024. Tania Córdoba, hace tiempo que no te veía, qué bueno estar contigo en el programa. Lo mismo para mi amigo Alberto Lavé, querido Alberto, tuvo que ganarle la U a Colo Colo para que vuelvas al programa. No, para que nos topemos, en realidad ya. Así que bienvenido también al programa. Lo mismo mi querido amigo Andrés Hernández, por fin otro periodista en este programa. Eh, Muy delgado, Andrés, no me gusta que estés tan delgado. Y, por supuesto, saludamos a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa todos los días de lunes a viernes en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Estamos en Spotify para que nos pueda escuchar y también en nuestro canal de YouTube para que se suscriba. Opiniones acerca de, primero, ¿qué les parece que a fines de mayo, si no me equivoco, finalmente se dio a conocer que va a ser formalizado por 4 delitos el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe? Dije formalizado, no condenado. Y ¿debiera o no el Partido Comunista congelarle su militancia, a pesar de que ya dijo el partido que no lo iba a hacer? ¿Y qué implicancia eventualmente puede tener para el PC de cara a las elecciones municipales lo que está pasando con el alcalde de Recoleta? Y no se preocupen, que también les voy a preguntar acerca de lo que está pasando en Las Condes, que eso, periodísticamente hablando, está muy, pero muy sabroso. Querida Tania. Pregunte todo lo que quiera, Felipe. Si Perdona por yo creo que en decirte a ti que partas por ser mujer, te pido disculpas si a lo mejor no debía haberlo hecho, pero bueno, en fin. Está bien. No, yo voy a hacer uso en esta vez de esta discriminación positiva por ser el género que está subrepresentado en este momento. No me siento para nada pasada a llevar en mi condición de mujer en este en, 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 en este momento, así que Está muy bien. aprovecho de decir que aunque me hubieses preguntado por una mujer, tampoco habría tenido nada que reprocharte. Me parece que en el caso de Jadwe y el congelamiento de su militancia y esta tosudez del PC de negarse inmediatamente sin pasar por los conductos que me parece cualquier partido político tiene para dirimir respecto de estas situaciones, llámese comisión política, llámese tribunal supremo, qué sé yo, eh, debería, debería someterse a ese tipo de instancias. Me parece que es lo que corresponde una suspensión o el nombre que haya en el PC para algo parecido. Jadwe y su soberbia no dejan de sorprender y la tosudez del PC tampoco. Eh, lo de Torrealba también es un tema en el que deberíamos picar más adelante. ¿Qué consecuencias puede traer esto para el PC en las próximas elecciones a nivel que vienen a nivel regional y a nivel comunal? Sin duda va a haber consecuencias. Yo creo que la corrupción en general y todo esto, estos espacios oscuros, como lo han dicho ya el TC a propósito de la Hermosilla, tienen que llenarse de luz, o sea, tiene que haber transparencia en todos los sentidos, y tanto desde los mecanismos que pueda tener la Contraloría para los municipios o otras instancias para dirimir respecto de a quién se nombra para los tribunales, tienen que ser con mayor transparencia, con más fiscalización, con más eh, propuesta que todas estas reacciones que hemos estado viendo. Ya tenemos los antecedentes, sabemos
que desde Contraloría los contralores han venido diciendo reiteradamente antes de dejar sus cargos, ojo, en los municipios hay mucho por hacer para que haya mayor transparencia, para que no pasen este tipo de cosas. Sin embargo, siguen pasando y siguen pasando con transversalidad de colores políticos, porque la corrupción y el poder, la corrupción que genera el poder y el quedarse en el poder mucho tiempo, afecta a la condición humana, sin importar de qué color político seas. Entonces, los mecanismos y las instituciones tienen que reaccionar ahora y ser más propositivas en fiscalización en adelante. Y la ciudadanía sin duda va a castigar no solo al PC, también a RN, también a la UDI y también a cualquiera que se disfrace independiente y venga representando a una continuidad de administraciones que son corruptas. Ahora, ahí dijiste varias cosas, Tania. Yo escuchaba a Javier Leturia, presidente del Consejo de la Transparencia, respecto a un punto que es bien relevante. Los partidos políticos, frente a este tipo de situaciones, no toman medidas drásticas. Primero. Segundo, eh, no existe un castigo, porque básicamente lo que pasó, por ejemplo, con Raúl Torrealba y lo que ha pasado con otros alcaldes o personeros políticos que han estado, digamos, involucrados, investigados, van a ser formalizados, ponle el nombre que tú quieras antes de ser condenados, para que quede claro, Ujú. eh, generalmente les congelan la militancia o esos personeros renuncian al partido mientras, digamos, mientras dura la investigación, pero es como una señal para el público. Entonces, al final, cuando Mike Orsini dice, oye, Daniel Jado debería, el PC debería congelarle la militancia, claro, porque ahora está pasando factura, porque a propósito del caso Convenio, ella como militante y diputada de Revolución Democrática, le dieron con el mucho el hacha. Muchos dirán legítimamente, por supuesto, pero en política, generalmente Sí, cuando po. son Se los espera la otros, instancia para siempre uno es pegar más de crítico vuelta. con los otros y mucho más benevolente con los tuyos, ¿verdad? Entonces al Mm. final, por eso yo lo preguntaba, no sé qué opina Alberto, pero desde el punto de vista concreto, sin prejuicio de la soberbia de Jaude, que es algo evidente, digamos, eh, ¿de qué sirve al final congelar la militancia? Además, ojo, que dicho sea de paso, esta discusión la tuve la otra vez con Axel Callis, con quien comparto radio en otra radio, digamos. Eh, Tú no puedes expulsar, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Tú no puedes expulsar así como así a un militante de un partido. Tú tienes que cumplir con algunos, digamos, no son requisitos, porque requisitos para aceptar a alguien, sino que tienes que, digamos, tener ciertos hándicaps o ciertos puntos en contra para que Sí. el Tribunal Supremo de un partido político, porque esa es la instancia, lleve a determinar tu expulsión. Y créeme que es súper, súper complicado hacerlo. Entonces, al final, por eso digo, ¿de qué sirve? Vos estás perdido, Alberto. Tú a lo mejor tienes No, otra no estás opinión y perdido. otra perspectiva. ¿De qué sirve que eventualmente el PC le congele la militancia a Daniel Jaude? Mira, varias cosas de lo que se ha dicho. En primer lugar, yo el castigo a la ciudadanía no lo veo muy claro porque de repente porque no tienen por quién votar. O sea, ¿qué es lo que hace una persona comunista o de afiliación comunista o de vocación, por decir así, comunista y que les sancionen a alguno de sus personajes emblemáticos o de sus candidatos? No van a votar por alguien de derecha, no van a votar por alguien ni siquiera ni de centro. A esta altura yo creo que ni siquiera por alguien del Frente Amplio, por alguien del Partido Socialista, te fijas que antes ni siquiera por alguien de su propia izquierda. Entonces la verdad es que esos castigos son
yo creo que no mucho por un lado, que deberían ser, ¿ah? O sea, nosotros, y de hecho la clase política de alguna manera está castigada por la prensa, está castigada en los medios, está castigada en las encuestas que no representan a nadie, pero, y tienen, ¿no es cierto?, una pésima, la gente tiene la peor opinión en general de ellos, lo cual es triste. Pero al final del día, uno lo cita, lo llaman a votar y tiene que votar y vota por alguien más o menos del color o de lo que piensa uno que van a ser representándolo, cosa que no necesariamente es así. Los elegidos, que son mandatarios de uno, son mandados de uno, en definitiva, muchas veces hacen lo que ellos después deciden cuando están en los cargos y les importa la nada misma lo que piensan muchas veces los electores. Pero en el tema preciso del alcalde Jaue, como decía bien Felipe, ¿qué sentido tiene congelarle la militancia, por un lado, y por otro lado, expulsarlo, que tampoco debiera ser por el hecho de ser formalizado. En primer lugar, acá, ¿no es cierto?, en el proceso penal tenemos por un lado la denuncia o la querella, como se inicia el proceso. Que se denuncie o se querelle en contra de una persona no significa, bajo ningún aspecto, que esa persona haya cometido el delito, la falta, la gravedad, ¿no es cierto?, un delito en general, o así delito o lo que se le imputa. Después, cuando se formaliza, ¿qué significa? Que se le da lugar, se le notifica a la persona para que se va a iniciar una investigación ya más formal, precisamente porque antes se ha estado investigando, por algo se llegó a esta etapa, se presentó por un lado una querella, una denuncia, se hizo la investigación y se decide formalizar. Y cuando se decide formalizarlo, se supone que hay antecedentes o hay antecedentes que la fiscalía considera que son dignos o suficientes para formalizarlo y que en principio va a depender de la defensa que se haga posteriormente por parte de ese imputado, eh, se debería ser condenado. Pero no hay una condena, es una mera formalización que socialmente, publicitariamente, periodísticamente fuerte. O sea, uno lo formalizan, claro, uno tiene que salir a dar explicaciones, por lo menos a la gente cercana, a la gente que a los medios donde uno se mueve, y para qué decir los que son gente, ¿no es cierto?, política o gente de connotación nacional. Pero ellos siempre tienen una explicación. Siempre tiene una explicación que somos perseguidos políticos, que en definitiva no, nada de eso es razonable, que incluso el nuevo presidente del Consejo de Defensa del Estado, que no es de derecha, no es de tal ni nada, lo empiezan a perseguir a él, que si Maite Orsini dice, ¿no es cierto?, algo, sale Claro, un lo Gutiérrez, dice que acusaron, poco menos, que, a que el está PC lo ayudando acusó a la el dictadora, PC lo pero por favor, acusó si de eso ya se terminó activista, hace años. el ¿Mm? PC lo acusó de activista político al presidente del Consejo de Defensa del Estado. Exacto, artista político al presidente del Consejo Federal y ¿cómo se llama? Y a Maite Orsini de estar colaborando con la dictadura, pero si ya no hay, está colaborando con colaboradora como de la dictadura. Entonces, al final del día, tienen un manejo espectacular. Y uno lo que espera, y en eso le encuentro razón a Howard, ¿por qué se han demorado tanto estas investigaciones? Cuando se hacen estas primeras investigaciones, el ideal sería que el proceso de formalización fuera rápido y para que precisamente la gente uno pueda defenderse. Si a mí me imputan un delito, yo quiero que me formalicen al tiro, para yo poder defenderme, porque tengo las pruebas y las defensas de que no he cometido aquello que se me está imputando. Probablemente muchos que los van a formalizar, que se anuncia, como el caso de Jade, durante mucho tiempo, que hay posibilidad de que lo formalice y todo, no apuran la causa porque a lo mejor no tienen las pruebas, ¿no es cierto?, para salvarse de los delitos que les imputan. Que de por lo que uno ha leído en la prensa, O, pero en la prensa pareciera que pudiera ser así. Pero lo que sí es increíble es la postura política, ¿no es cierto? Ahora, yo no espero nada del Partido Comunista, una postura ni consecuente ni nada, pero que cuando se trata, ¿no es cierto?, de el general Yáñez, del general este, de la autoridad política contraria, porque si es a favor de ellos no, etcétera, piden inmediatamente que cesen en sus cargos. Y en este caso, no, respaldan. Ahora, tienen un argumento que es efectivamente distinto, en que dicen que uno es una persona designada por el presidente, por ejemplo, o designada en un cargo y los otros por elección popular. Hay un argumento ahí, es verdad, pero perdón, por elección popular se ha elegido desde Hitler. Hitler fue elegido por elección popular. Entonces, obviamente que hay un momento en que se debió haber sacado, incluso aunque hubiera sido con un sacarse con actos que no fueran siquiera democráticos. Mira el bien que se le hubiera hecho al mundo y a la sociedad si eso hubiera ocurrido.
Entonces acá, lo que sí no es curioso, porque como digo, no espero nada del Partido Comunista, pero lo que sí llama a muchos la atención, o debiera llamar la atención, esto, en cuanto, si es alguien mío, no tengo nada que hacer, está respaldado hasta el final y todos los que lo ataquen son partidarios, ¿no es cierto?, que apoyan a la dictadura, etcétera, dictadura que no hay, o si es un contrario, a ese hay que echarlo abajo al tiro, tiene que renunciar, tiene que irse, y por qué el presidente no le pide la renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa postura, claro, también desprestigia la política, que de repente es de todos lados, ¿ah? No solo del Partido Comunista, desprestigia la política. Pero, insisto, no necesariamente porque esté formalizado, debe ser sancionado por su partido. Ahora, Ujú. eh, antes de ir con Andrés, solo decir algo, bueno, Alberto es abogado y él seguramente lo va a corregir, pero hasta lo que yo entiendo, la demora dice relación justamente en recabar la información necesaria para que el caso no se te caiga. Sí, Y por sí, de eso, por acuerdo. ejemplo, lo que es exactamente lo mismo, pero el mismo argumento de Daniel Jaue era el que utilizó Raúl Torrealba. Y de la fiscalía, justamente se señalaba que la formalización y los delitos asociados, en fin, es porque tú necesitas recabar Sí, es verdad. suficiente documentación, digamos, para poder de alguna forma, digamos, Sí, es verdad. demostrar el delito el cual tú le estás imputando a alguien. Ahora, si hay una diferencia, querido Alberto, y por favor corrígeme si me equivoco, si a ti te quieren acusar de algo, tú eres un ciudadano privado, no eres una Sí. autoridad. Mm. Y por lo tanto creo que son algunos de los costos que las autoridades deben pagar. Sí, Sin perjuicio de eso, hay que recordar que la carga de la prueba la tiene el que acusa, así no el es. acusado. Pero hoy día en política, y tampoco se hagan las víctimas los políticos, eh, prácticamente en todos los casos de investigación por parte de dineros mal habidos, de compadrazgo, de platas por aquí que salen por allá, platas que aparecen Muy por allá y bien. aparecen por aquí, eh, han No, estoy de sido, acuerdo. digamos, reales. Yo no estoy, No yo no habría ni soy mucho que juez, investigar, digamos. Mm. yo no estoy, claro, yo no he declarado culpable a nadie, yo solo digo que hasta ahora eh, las cosas, digamos, generalmente algo de asidero hay respecto a ciertas investigaciones judiciales, sobre todo contra alcaldesas y alcaldes, que es donde Sin está duda. aparentemente el mayor grado de corrupción en la administración pública, bueno, porque tienen mucha discrecionalidad con dineros. Y los consejos municipales lamentablemente no tienen los dientes ni las uñas tan largas como para poder fiscalizar y controlar eh, justamente a los alcaldes. Mira lo que pasó con Daniel Jaude. Daniel Jaude, yo escuchaba a su abogado ayer, Andrés, que decía que en alguna de las causas que se le imputa, él ni siquiera estuvo presente en el consejo municipal y que lo definieron los concejales. Sí, pero los concejales de Recoleta, la mayoría son cercanos a Jaude y en el consejo municipal del día lunes duró 4 minutos y es público cuando él pregunta algo que alguien quiera preguntar, alguna urgencia, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, por la sencilla razón que la mayoría de los concejales son del color de Jaude. Entonces, y te insisto, no es un problema con Jaude. Acuérdate lo que pasó con Katy Barriga, mira lo que está pasando con el alcalde de Antofagasta, que trata Sí, pésimo no, a con las varios, de visitas, distintos colores. y se burla y se para y se va. Hay otro alcalde que le cortan el micrófono a las personas que están invitados, a los concejales del color político contrario. Entonces, oye, Sí, córtenla, po. po. Entonces, Sí, y además hay otro problema, Andrés, ahora sí te tiro la palabra. Hay otro problema, que se requiere legislación, porque en Chile pareciera que todo se cambia con leyes, pero desde el punto de vista de la legislación, pero bueno, quienes tienen que hacer esos cambios, bueno, tienen vínculos con los partidos políticos de los alcaldes, Sí, entonces al claro. final todo lo resuelven los mismos. Dame un segundo, Alberto, quiero escuchar a Andrés y te tiro la pelota. Bueno. Andrés, querido. Ya, quería un puntito ahí de lo que dijiste, pero bueno, después.
varios temas. Yo creo Francisco. que respecto a lo que, bueno, la formalización de Daniel Jadwe, yo sin ser partidario de él, acá es donde se ve también que la presunción de inocencia, y sobre todo para los políticos y los partidos políticos, funciona solo en algunos casos, y tenemos que recordar que Daniel Jadwe, eh, y hay una investigación, por ejemplo, va a ser formalizado, pero existe la presunción de inocencia y el alcalde Jadwe, eh, hasta que sea declarado culpable, él es inocente. Entonces, pedir sanciones por el simple hecho de ser formalizado, yo creo que esa es la gran discusión. Y bueno, a raíz de todo esto es porque tenemos este debate, salió la diputada Maite Orsini comentando, eh, y yo creo que ahí hay que avanzar, obviamente, legislativamente quizás, en cómo afrontar este tipo de situaciones, porque también recordemos que no todo lo antiético es antijurídico y los partidos políticos tienen su autonomía también. Y respecto a esto, son ellos quienes definen su mecanismo interno, digamos, en cuanto a en este caso que ni siquiera hay reglamento de cómo expulsar a alguien o quitarle la militancia por el simple hecho de que alguien sea formalizado. Pero a mí me sorprende, y vuelvo a reiterar, sin ser partidario del alcalde Daniel Jadwe, de hecho muy crítico, sobre todo en su relación con la prensa, que ha tenido varios encontrones y que yo creo que se ha equivocado muchas veces ahí. Él tiene una presunción de inocencia y ha sido juzgado, creo yo, de sobremanera por representar un sector político que, digámoslo, siempre ha sido blanco de críticas y siempre ha sido blanco de acusaciones permanentemente por varios sectores políticos de la democracia cristiana hacia la derecha y yo diría hacia la izquierda también, el Partido Socialista, etcétera, que ha tenido sus varios encontrones con el Partido Comunista. Ahora, que Daniel Jadwe sea comunista no quiere decir que tienen que caer todas las penas del Sí, infierno por contra supuesto. él, no Sí, claro. legales, digo, no legales, sino Sí, claro. mediáticas, Estoy de acuerdo. comunicacionales, hasta políticas, hasta políticas. Sí, obvio. Porque, a Obvio ver, que sí. cuando pasó lo de Katy Barriga, la presunción de inocencia aparecía en todos lados. Cuando pasó lo del alcalde de Vitacura, la presunción de inocencia apareció en todos lados. Pasa con el alcalde Jadwe, y yo no he visto muchas declaraciones de la presunción de inocencia más que la defensa corporativa que hace el propio Partido Comunista. Exactamente. Entonces, es complejo y recordemos lo que pasó, por ejemplo, con Marco Enrique Sominami, que 7 años después se cerró una investigación penal en su contra y que Marco Enrique Sominami, esos 7 años, se vio envuelto en críticas, bueno, él lo decía, no sé si persecución, pero se vio envuelto en crítica, todos lo declaraban culpable, lo declaraban corrupto, y 7 años después la causa se cierra y como si nada pasó, y el perjuicio contra Marco Enrique Sominami fue muy grande. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, y este es el típico discurso que suena eh, muy purista, digamos, como viene apegado a la ley, al final esto es política y esto no se hace y no se cree, pero a nuestros auditores que nos escuchan, que entiendan esto, porque esto es mucho de componente político, porque se trata Por supuesto. de una figura que fue presidenciable, que representa un sector político que siempre, siempre ha estado marcando la agenda como el Partido Comunista. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos, analizar, pero sobre todas las cosas, eh, dar a conocer que la presunción de inocencia existe también en este caso, y que esta investigación puede durar mucho tiempo. No sé si los 7 años que duró la de Marco Enrique Ominami, por ejemplo, que son Mm. otros, que se imputaban otros delitos, pero me refiero a la duración y lo que puede pasar porque estamos hablando de una figura política. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos con eso, eh, y sacar ventajas políticas a través de causas judiciales que aún no se han resuelto. Yo creo que daña la convivencia democrática, no sé cuánto, porque ya dañada yo creo que ya está, entonces no sé cuánto afecta, pero eso, ese es como el mensaje de analizar bien y como siempre tratamos de hacer en este programa, ir un poquito más allá de las declaraciones que haga tal o cual diputado o diputada. Y además que hay un elemento ahí, Andrés, saliendo de lo que tú dices, que
entiendo que más del 50% de los municipios en Chile están siendo investigados, o al menos hay ciertas irregularidades detectadas o por la Contraloría General de la República, o como en el caso de lo que está pasando, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, que ahí sí hay una situación bien compleja porque se cruza lo judicial con lo electoral. Eh, Tú dirás, ¿cómo lo electoral? O sea, solo hay elecciones en Las Condes, en Recoleta. No, no, no me refiero a eso. Lo que pasa es que Daniel Jadwe no puede ir a la reelección, sin perjuicio que él está empujando una candidatura, obviamente, de su propio partido, pero en la comuna de Las Condes también hay una situación bien compleja y, y más delicada. ¿Por qué lo digo? Porque, y esto lo he reporteado, perdónenme que no pueda dar nombre y no sea tan certero porque bueno, hay que resguardarse, pero acá Republicanos va por Las Condes, así, derechamente. Republicanos va por Las Condes, y tú me dirás, ya, pero Marcela Cubillo no es republicana. No, Marcela Cubillo fue UDI, pero recibe el apoyo de republicano. Y ahí sí que va a pasar más todavía de lo que pasó en Vitacura con Camila Merino y lo que pasó con Torralba. Y según lo que he podido reportear, acá no solamente va a aparecer lo que ya hemos sabido, lo de este CESFAM, de esta sobreprecio de más de 400 millones de pesos, las horas extras, en fin, sino que lo que va a pasar con las administraciones anteriores de la comuna de Las Condes, que es del mismo color político que Daniela Peñalosa. Por lo tanto, Las Condes no solamente se juega el poder de las derechas, es decir, Chile Vamos versus republicanos, sino que también eventual pudredumbre que existe en Las Condes, pero no solo de la administración de Daniela Peñalosa, eventual digo, insisto, yo no soy juez, sino que de las administraciones anteriores donde, bueno, todos sabemos a quién nos referimos. Eh, y bueno, políticamente está muy entretenido porque se supone que es inminente. Hasta hace 2 semanas Daniela Peñalosa gritaba a los cuatro vientos que ella era la candidata de Chile Vamos y que ella tenía todo el derecho a ir a la reelección y que estaba firme a la llegada de Marcela Cubillos, que es el viernes, y que ya mandó un mensaje respecto a que ella no se va a juntar con la directiva de la UDI mientras la candidata siga siendo Daniela Peñalosa. Es una situación bien compleja la que se está viviendo en la comuna de Las Condes. No sé qué opinión tienen ustedes, no sé si tienen algún antecedente y si les parece que lo que yo estoy diciendo va un poquito en esa línea. Alberto. Perdón, Tania, voy con la Tania, perdón. Alberto, dame un Sí, segundo, Tania, Alberto, Tania, Tania. perdón, Es que perdón. no la vea la Tania. No, no, dale Alberto, si quedó con la No, no, palabra no. además ahí en Anda la nomás. boca Vaya, adelante vaya. antes de que le diera la palabra a Andrés. No importa. Es que era por otro punto. Anda, paz. Anda nomás. Ya, mira, yo igual quedé con unas cosas pendientes Dale, respecto de dale, lo de la... Jadwe, obvio. No, respecto de la autoridad también que Ah, tienen los alcaldes y sí. cómo la ejercen. No, perdón, no sé si se escuchan las sirenas detrás mío. No, para Valparaíso, nada. lamentablemente, No. una ciudad con harto incendio y están pasando las bombas acá. Eh, Resulta que tenemos harto caso también dando vuelta de abuso de poder y de excusas donde los alcaldes le sacan un poco el poto a la jeringa, excusándose por ausencia en los consejos y un poco echándole la culpa a los propios concejales respecto de sus negligencias, porque al final es el alcalde el que firma los presupuestos que se aprueban, el que firma cualquier instancia que las comisiones pasen al consejo y que el consejo apruebe. Entonces, más allá de que no esté presente el concejal, el alcalde en el consejo en que se haya aprobado tal o cual cosa, es el alcalde el que responde por,
por esos acuerdos, igual. Y, y sabemos que los alcaldes y cualquier autoridad tiene mucho volumen de cosas por firmar, porque administrar en una municipalidad o cualquier organismo público requiere mucho papeleo, la burocracia es todavía una cuestión muy fuerte en lo público, en la administración pública, pero de eso se trata también, de que haya equipos en los que confiar y ahí es el alcalde el que responde finalmente, o la autoridad máxima que es la que firma. Pero En el, acuérdate que en el caso de lo que pasó, por ejemplo, en Vitacura o también en Maipú, eh, se creaban ciertos cargos y detrás claramente estaba la alcaldesa o el alcalde, pero la responsabilidad lamentablemente, Tania, se termina diluyendo cuando tú sí, creas pues, estos cargos y es estos que estamentos. Entonces, se claro, crean justamente para mecanismos zafar. para diluir esa responsabilidad que se puede diluir administrativamente, pero políticamente es Ah, por distinto. cierto, no, políticamente es indiscutible, eso está claro, claro, por supuesto. Claro, porque tenemos esos dos carriles de análisis, porque una cosa es a quién se le puede eh, llevar la sanción penal y otra cosa es quién va con esta sanción social y esta sanción política que al final tiene que ir a quien generó ese mecanismo, porque, por ejemplo, en Maipú, ahí se generaron a propósito mecanismos para diluir esta responsabilidad administrativa, que es lo que vamos conociendo. Todo apunta a que se hizo consensuadamente. Allí hubo un trabajo para diluir ese poder administrativo y que esto quedara en terreno de nadie Claro, para precisamente hacer el chanchullo, que quedara todo esto así medio diluido en el poder en el que firmó, que fuera Pepito y que no fuera Juanita, para dejarlo un poco en la nebulosa, pero sabemos que finalmente la alcaldesa y su grupo, su círculo, usando el alfabeto de Jackson, su círculo más cercano, ese claro. concéntrico más de confianza, sabía claramente lo que estaba pasando y lo que se estaba haciendo. Y ahí a mí me parece que personas como Katy Barriga, si eventualmente se comprueba alguno de los cargos por los que se le ha formalizado, son personas que deberían morir políticamente. Y ahí no hay responsabilidad solamente del partido, de quitarle una militancia, de no volver a apoyarla en una candidatura como independiente o como sea, también hay una responsabilidad de la ciudadanía, porque no nos podemos tampoco quedar nosotros ahí Mm, callados y decir, bueno, si la vuelven a poner de candidata, ¿qué hacemos? ¿Por sí, quién más votamos? Hay ahí también en el ejercicio del voto un poder que la ciudadanía tiene que tomar más responsablemente. Y lo mismo con Jade o con cualquier otro candidato, o sea, la población que milita es muy baja y es la población que no milita al final la que dirime quiénes son los que se sientan en los puestos de poder en cualquier orden, comunal, regional, parlamentario, por 4 años o por 8, diputados o senadores. Entonces, eh, el llamado también va a que como ciudadanos se ejerza el poder de forma más responsable en el voto y en cualquier otra instancia. sí. Antes de ir contigo, Alberto, para seguir en el orden, Tania, lo que yo te señalaba respecto a lo que está ocurriendo en la municipalidad de Las Condes, con la alcaldesa Daniela Peñalosa y con la candidatura que es inminente, digamos, de hecho llega a Chile el día viernes de Marcela Cubillo, con el respaldo de republicanos. Ahora, si se cae Daniela Peñalosa, imagino, tal vez, creo, que ahí se va a generar un consenso de toda la derecha, digamos, y eso también tiene una lectura periodística respecto a, bueno, ¿y qué irá a pasar con lo que pasó en las administraciones anteriores de Las Condes? ¿Se va a destapar o no se va a destapar? A ver, yo esperaría que se destape. A mí me parece que
el ánimo de Marcela Cubillos y de su equipo, con quien eventualmente ella llegaría a gobernar la municipalidad, es ese, no el de seguir tapando. También creo que si Daniela Peñalosa llegara a ser la candidata de Chile Vamos, eh, a mí me parece que ella es una persona que está también en ese, más allá de lo que ha pasado, eh, eh, y por cercanía, por lo que he escuchado y por lo que he podido compartir con ella, tiene un ímpetu de poder hacer cambios. Ella es parte de una generación que tiene ese discurso. Yo espero que en Las Condes, de todas formas, haya un recambio. El recambio en la política y el cambio de administración siempre sirve para airear y poder generar estímulos a que deje de haber secretismo y espacios de corrupción. Y eso siempre es bueno. No creo que por mantener un espacio de poder en una comuna que es emblemática y que es de derecha, se pueda mantener a cualquier precio. Ya creo que lo que ha pasado en Las Condes es grave. Y, y si hacer un pacto por omisión es parte de sanear lo que está pasando en el municipio de Las Condes, habrá que hacerlo. Si eso va en favor de los republicanos, habría que darles la oportunidad y que pase, y si en 4 años más esto hace que vuelva a Chile Vamos o a cómo se vaya a llamar el conglomerado en el futuro, eh, pasará lo que el electorado tenga que, o sea, lo que el electorado decida. Pero a mí me parece que lo que Marcela Cubillos persigue no es solamente el poder por el poder, sino que también un ánimo de abrir ventanas y puertas y ver qué es lo que realmente pasó. Sí, Alberto, Así personalmente, yo tengo la mejor opinión de Marcela Cubillo, la conozco, fue alumna de Derecho de la Universidad Católica y tienen, creo, una persona muy idónea, muy responsable, muy capaz, qué sé yo, pero aparte de eso, yo te digo que aquí de las cosas que se han conversado, uno, por ejemplo, la responsabilidad del voto. Decimos, nosotros decidimos quién al final se queda sentado en los cargos de autoridad. La verdad es que es re poco lo que decidimos. Decidimos respecto de candidatos que nos imponen los partidos. Y los partidos nos imponen un candidato y en cada parte. Y en mi opinión, los partidos deberán proponer al menos unos 5 candidatos, cosa que sea el pueblo el que elija. Y no que el partido dice ya, en tal comuna y se reparten las comunas, se reparten. Bueno, imagínate que los partidos muchas veces se restan de ir en una comuna para que salga el comunista, para que salga el socialista, para que salga el de la UDI, para que salga el otro. Es un absurdo y es lo menos democrático que hay. Y de eso hace que al final nosotros, claro, decidamos entre uno que está impuesto, dos impuestos, uno de Renovación Nacional, otro de la UDI. ¿Por cuál voto? Ya, por este. Pero son dos al final impuestos por los partidos. Por lo tanto, la responsabilidad y los efectos y los alcances del voto son en esta democracia poquísimas. Incluso lo pero mismo para presidente. en el caso de Marcela Cubillo, Alberto, tiene digamos, tiene, tiene un elemento distintivo. Sí, estoy de acuerdo. Todos sabemos de qué sector o a qué sector representa Marcela Cubillos, Sí, de dónde viene y a quién representa hoy sí, día. Pero ella sí. tiene una gracia, si se quiere, que hoy día en política yo la considero como sexy. No me refiero a ella, me refiero a el ser independiente. Y hoy día presentarse como independiente es Es mucho más atractivo. sexy. Claro, Es entonces atractivo. ella tiene ese elemento que también le permite, ocupando jerga futbolera, tiene mayor juego de pierna, digamos. Sí, 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 sí. Sí, po. No, y te da una mayor flexibilidad para votar por ella, precisamente, porque dice ya, no, es independiente, no es de partido. No, yo lo que me estaba refiriendo en caso alguno a Marcela. Yo digo, tengo la mejor opinión de ella, le tengo mucho cariño, por lo demás. Sí, igual, Pero a lo que voy es permítame a lo una general. acotación. Sí, Dame un Sí, segundo, porque Alberto, dale, Tania, prende tu cámara, eso una sí. acotación
Y lo digo como Sí, militante, porque como militante a mí me parece, y he tratado de hacerlo también desde la interna, que tenemos un mecanismo legal también de participación que es abierta a todos los que son independientes, que son las primarias, y es un mecanismo legal. Y es un sí, claro. mecanismo que de hecho estamos en un momento crucial. El próximo miércoles se decide en qué lugares va a haber primaria y en qué lugares no, Sí. en qué lugares va a haber pactos por omisión y en qué lugares no. Entonces, tiene que haber mayor motivación. La única forma de que los partidos se motiven porque haya primarias es que desde la ciudadanía y desde los partidos, que los partidos los tomen, haya personajes que sean competitivos. Pero Tania, recuerda que para que haya una primaria y que participe un independiente, tiene que ser invitado por un partido. de Claro, partida. eso, pero tienen que ser Acuérdate personas lo que pasó, competitivas, personas que se acuérdate lo que pasó atrevan. con, acuérdate lo que pasó con Sebastián Siches. Sí, claro, pero la pregunta es al revés. ¿Los partidos estarán dispuestos a que un outsider participe de la primera de ellos, sobre todo tomando en consideración que ese independiente viene, digamos, ahí en los 100 metros planos corriendo fuerte? Lamentablemente no pasa siempre. Perdona, Tania, que No, claro. interrumpimos a Alberto para que no perdamos el hilo. Dale, Alberto. No, no, claro, o sea, yo estoy de acuerdo que las primarias, pero de partida se va a decidir en qué parte sí hay primarias y en qué parte no. Debería haber en todas. Y como digo, deberán los partidos presentar varios candidatos, no uno del partido, varios. Entonces, que sea el pueblo, la gente la que decida. Pero, por otro lado, ¿no es cierto?, se reparten las comunas. Y hay una propiedad de las comunas. Uno dice, no, 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 oye, estará juzgada, ¿no es cierto?, la alcaldesa tal y cual, pero esa comuna es mía. Y por lo tanto, era de la UDI, era de Renovación, era de la ¿Sí? Democracia Cristiana, era... Señores, no es de nadie, la comuna es del pueblo, la comuna es de los vivientes de la comuna, de nosotros, la gente, y por lo tanto aquí cualquiera pudiera llevar un candidato y no eran ni siquiera pelearse entre ellos. Si El que Renovación tiene Nacional, supongamos Las mantiene. Condes, ¿Has visto claro, algo más increíble que se refieran así a los municipios, a los partidos políticos? El que tiene, mantiene. ¿Qué es eso? exacto, pero si una cosa es increíble, es como que esto es mío, esto no es mío. Pero Exacto. es indignante, sea de derecha, izquierda, sea donde sea, porque sea en todos los lados. Entonces, precisamente por eso yo creo que si va a haber partidos políticos, debería exigirse, pero bueno, yo creo que hay que cambiar la ley, la constitución, y no se hizo, pero debería exigirse que los partidos llevaran candidatos en todas partes, si no, no sea partido. Si no, no tiene capacidad para ser partido y debería llevar varios candidatos y así la gente decidiría. Y así uno podría decir, fíjate que a mí me interesaría ser candidato, porque a lo mejor, ya, pues ya que van a llevar 5 candidatos, que yo sea uno de ellos, y en una de esas te eligen. ¿Por qué? Porque eres más propositivo, porque tienes más, la gente le genera más confianza, porque no te interesa el cargo por el cargo. Hay mucha gente que quiere colaborar en esta sociedad, en muchos ámbitos de cosas. Yo tengo muchos amigos, algunos que porque están jubilados, pero capaces, joviales, absolutamente posibles de participar en muchas cosas. Fíjate que, por ejemplo, algunos me dicen, yo fui gerente, director de muchas empresas o ingeniero, lo que fuere, y yo podría dar clases en institutos, en colegios, no, 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 porque no es profesor, no cumple el requisito. Entonces tenemos una serie de taras sociales, de reglamentaciones que dejamos fuera a muchos de participar, y entre ellos las elecciones. Que las elecciones, claro, nos obligan a ir a votar. Vamos a votar obligados, pero de repente vamos a votar 2 candidatos a la presidencia. Porque fueron los últimos, bueno, no, fueron los últimos que quedaron, la última carrera, pero antes eran 7 o 5, ¿te fijas? Y no muchos que debieran ser. ¿Por qué? Porque al final los conglomerados se unen para mantener el poder. Y así como se unen para mantener el poder en una municipalidad, se unen para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado, que tiene una lógica, ¿eh? Tiene una lógica de partido, tiene una lógica de conglomerado, tiene una lógica de ideología incluso, y de poder decir yo quiero llevar esto adelante y para eso tengo que ganar y tengo que imponerme sobre el resto. Tiene toda una lógica, y una lógica matemática, y una lógica de voto y electoral, pero creo que sería más democrático si se les obliga a presentar más candidatos y a estar presentes en todas las comunas. Que no se, es decir, si Renovación Nacional y la UDI y Chile Vamos, digamos, ¿cierto? Republicanos, están presentes en las Condes, de todos deberían llevar un candidato. Y no decir, no, vamos a llevar uno para que ese salga. Porque claro, si va uno a Chile Vamos, entonces, ¿qué opción tiene el candidato que no es de Chile Vamos?
en esa comuna. Probablemente Sí. ninguna. Pero sería más democrático que cada uno presentara. Y entonces así todos los partidos presentan y de repente, sorpresa, salió uno que no era de Chile Vamos y esta comuna era de Chile Vamos. ¿Te Ahora, fijas? Entonces, hay una cosa, Alberto, sobre eso. No sé si piensas tú lo mismo, Andrés, pero lo conversamos el lunes en el programa sobre la falta de elenco que tiene la política en general. Acuérdate total, lo que pasó en este gobierno con llenar cupos de exclusiva total. responsabilidad del presidente de la República porque no hay gente. Y, No, y en la derecha particularmente queda de manifiesto El en que recambio, una cosa crítica. claro, no solo hay poco elenco, sino que además tú vas casi a la segura. Felipe Alessandri estuvo testeando ahí Santiago y todo, pasa lo que pasa en los Arnechea con Cristóbal Lira y al tiro dice, yo estoy disponible allá, claro, porque allá seguramente, sale. eh, no sé qué pase con Carlos Ward, que es un histórico concejal de los Arnechea que es de la Sí, UDI, pero en el fondo, claro, a Felipe Alessandri le sale más fácil, digamos, ir a pelear a los Arnechea que ir a pelear a Santiago, sí, porque la lógico. última, cuando fue a la reelección, Iracy Harle no solo le ganó, digamos, lo masacró. Entonces, primero no hay elenco y segundo, no quieres arriesgar. Y cuando tú no quieres arriesgar, bueno, en el caso de Chile Vamos, por lo menos, se te está metiendo republicano en todas y cada una de las comunas en las cuales en algún minuto Chile Vamos, y particularmente la UDI tuvo. La UDI tuvo Santiago, Las Condes, La Florida, Viña, Valparaíso, Concepción, Maipú. Hoy Mira, día, ni una. si todo se da, podría en ninguna de las tres comunas, las clásicas, los Arnechea, Vitacura y Las Condes, y quedarse solo en la Reina. Entonces, eso algo te dice, no solo que te alejas del electorado, sino que también no hay mucho elenco. No sé si, qué piensas tú, Andrés. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo y me quedé pensando respecto a lo de Marcela Cubillos y yo creo que es un ejemplo más de que la política chilena se parece, no quiero decir trata de imitar, pero se parece mucho a la política española. En España hay una figura política que es muy relevante como es Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que Marcela Cubillos, Isabel Díaz Ayuso, de la derecha Sí, tradicional española, digamos, del Partido Popular, que ha tenido sus Mm. acercamientos con Vox, que es la derecha más extrema en España, y se intenta, yo creo, imitar un poco eso acá con la elección de Marcela Cubillos como la candidata única de la derecha en Las Condes, que ojo, y esta es otra discusión, ¿qué tanto quiere Marcela Cubillos la alcaldía de Las Condes como alcaldía de Las Condes, digamos? Yo creo Sí, por que supuesto que sí, pues hay, una catapulta, sí, es pues, un obvio. trampolín obvio. político y esa es otra discusión en la Por, que cier- podríamos entrar de, por cierto, bueno, la candidatura, por ejemplo, o la precandidatura, por Pero ejemplo, eso es razonable. De Carla Rubilar en Puente Alto, la decisión que hay detrás de los partidos y son negociaciones que uno puede intuir, pero quizás nunca va a saber porque no está en la mesa de negociaciones de los partidos. Pero yo creo que esa figura se parece mucho a la figura española. No digo que, o sea, muchos ya plantean, por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso en España es una candidata presidencial neta para las próximas elecciones, y no sé si esa quiera ser la intención, al menos de la UDI con Marcela Cubillos. Eh, Tienen a Evelyn Matei, estoy hablando de 10, 15 años más adelante, pero yo creo que se parece mucho esa figura, porque Marcela Cubillos es una figura que para republicanos y que para la derecha tradicional es muy cómoda, porque, como decía Felipe, es una figura independiente que se sabe que es de derecha y de derecha sin complejos, entonces el apoyo de republicanos no incomodaría ahí, sabiendo también que hay ciertos guiños que ha hecho ella misma con ese partido. Entonces, yo creo que actualmente Marcela Cubillos juega para su propio club. No creo que esté jugando ni para la UDI ni para Republicano. claro. Yo creo que juega para ella misma. Y respecto a Alberto Cortito, a las elecciones como tal, estoy muy de acuerdo con eso de que, y repito un poco la idea que decía, de que, ojo,
ojo, y nosotros que somos finalmente quienes votamos y decidimos, con por quién votamos, digamos, y el compromiso que puede tener tal o cual candidato con su comuna. Que ojo, hay candidatos incluso que han sonado que ni siquiera viven en la comuna en la cual postulan. Entonces, yo Claro, creo que hay que tener, y uno como ciudadano Eso ha pasado siempre, ¿ah? tiene que sí, informarse y nuevamente ir más allá porque estamos hablando de un cargo que actualmente tiene una visibilidad. Yo soy muy joven, dirá todavía Felipe Vidal, pero no sé si lo ha tenido antes, el cargo de la visibilidad que han tenido los alcaldes, por cosas buenas y Sí, por cosas claro. malas, pero la Sí, visibilidad que tienen los alcaldes hoy y el tremenda. peso que tienen en la política nacional y que muchos y bueno, veamos, los principales candidatos presidenciales de los sectores son alcaldes actualmente. Entonces, pero hasta ahora ninguno ha ganado la presidencia. Los más recientes, Lavín y claro, Jadwe, perdieron la primaria. O sea, ni claro. siquiera llegaron a la papeleta. Pero podríamos decir Ojo que ahí. en vías de, Y por eso también Evelyn Matei. La gran pregunta periodística que yo modestamente lo vengo haciendo hace 3 días y recién ahora se me están sumando algunos colegas, si era tan obvio, perdón, nosotros tuvimos hace más de una semana una entrevista acá en el programa a la senadora demócrata Jimena Rincón, a propósito de esta idea de la posibilidad de una primaria con Evelyn Matei y a propósito de Díaz Ayuso porque le gusta la fruta, que en rigor no dijo eso, pero en fin. Eh, y ya era como un secreto a voces que Evelyn Matei no iba a ir a la reelección porque iba a ser precandidata presidencial. La pregunta es, ¿por qué Evelyn Matei todavía no lo oficializa? ¿Será que no lo tiene tan claro? ¿Será que preferirá seguir siendo, ir a la reelección con alcaldesa y el costo de no sacar tanta votación como la que puede sacar Bodanovich en Maipú, como lo dicen algunos analistas, y no jugar de precandidata para no lavinizarse, como le pasó a Joaquín Lavín, no una, no dos, sino que 3 veces? Cada día tiene su afán en política Sí. y las cosas van cambiando dependiendo cómo vaya el ambiente. Y lo peor para la derecha, en que empezaron los colmillos, porque reporté y efectivamente Sebastián Piñera no tenía la intención. Sebastián Piñera iba a ir a buscar una candidatura presidencial nuevamente, porque tenía números, más cantidad de números que las que fueron públicos. Entonces, Evelyn Matei, cuando muere Sebastián Piñera, se generó un vacío. Y yo modestamente lo dije hace un mes y medio en un programa de radio. Se generó un vacío con la muerte de Sebastián Piñera. Y Evelyn Matei todos dijeron, no, ella va a ser la ungida. Apareció Carter, apareció Jimena Rincón, apareció Francisco Chaguán, ahora aparece Soledad Alvear, de Amarillos, que ni siquiera iría a primarias con Evelyn Matei, iría a primera vuelta. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la oposición al gobierno del presidente Boric sienten que van a ser gobierno. Y como sienten que van a ser gobierno, dicen, bueno, como vamos a ganar igual, probémonos. Y después, bajarse tiene un costo, pues. Tiene un costo para el que queda y un beneficio para el que se baja. Bienvenido a la política. Perdón por meter tanta cosa, Alberto. Yo creo, fíjate que, a ver, varias cosas de lo que se ha dicho. Uno, yo creo que sí, Marcela Cubillo puede estar pensando, ¿no es cierto?, en llevar agua más a su molino, que al molino de los partidos, por decirlo de una manera, pero no lo pienso ni siquiera como una crítica, no lo pienso como una cosa indebida, porque yo creo que Marcela, por lo que la conozco, Marcela Cubillo es una persona que piensa en el bien de Chile, no piensa en el bien propio, no está ahí en los cargos ella por el bien propio, por el bien suyo, ella podría hacer cualquier otra cosa, en la vida privada, en la vida de la empresa, donde fuera, en la vida que sea académica y con brillo. Por lo tanto, yo creo que ella, si lo hace pensando en que quiere ser el día de mañana, posiblemente, estamos especulando, hasta presidente de la República, lo hace pensando en Chile y eso es bueno. Ahora, tú dijiste hace rato, ¿no es cierto?, el tema de la carga de la prueba, volviendo al tema Jadwe y estos videos, ¿no es cierto?, y que el que lleva la carga de la prueba es el que acusa. Claro, y por eso que los fiscales tienen que conseguir toda esa prueba y por eso demoran muchas veces las investigaciones previas a formalizar. Pero hay que tener claro una cosa, que en el tema, yo siempre le digo a los alumnos, a todas las personas que conversamos estas materias, el tema de la carga de la prueba es cierto que la lleva una de las partes en los juicios, tanto civiles como penales.
pero el otro no puede quedarse pajaroneando, y el otro tiene que quedar, decir, yo voy a aportar mi prueba para Obvio. destruirla de la fiscalía. Yo también tengo un peso en la prueba, no legal, porque claro, él tiene el peso en la prueba de probar que yo cometí el delito. Si no lo prueba, y no lo prueba a ciencia cierta, irrefutable, no voy a poder ser castigado. Ese es el peso que él tiene. Pero yo tengo también la carga, o al menos tengo que tener la inteligencia de decir, señores, me están atacando con toda esa prueba, yo tengo que destruirla, tengo que probar lo contrario, porque si no estoy bastante complicado. ¿Mm? Y Jadwe, yo creo que lo tiene difícil probar lo contrario por los antecedentes que uno ha revisado, que existen en la prensa y todo, en varios de los casos, pero tendrá sus antecedentes y tendrá que defenderse, y para eso, siendo formalizado, tiene la oportunidad de defenderse, tendrá sus pruebas. Yo me acordé de dos casos que no tienen relación uno con el otro, pero me saltaron al tiro a propósito de lo que dice Alberto. El caso de Návila Rifo. Eh, Cuando se lee la sentencia, se establece, corrijo. El caso de Viviana Hegel. Ya. Jaime Anguita, que era el principal inculpado, digamos, su viudo, Sí. básicamente lo que dice el juez es que la fiscalía no hizo bien la pega. Y en el No se caso de presentó Katy los documentos. Barriga, el juez dice que no puede ir a prisión preventiva porque básicamente la fiscalía no logra establecer, más allá de los testimonios y los eventual delitos reiterados, y me acuerdo perfecto, que sea un peligro para la sociedad. Y el peligro para la sociedad lo tiene que establecer la fiscalía, no la defensa de Katy Barriga. Por eso No, pues creo lógico. que es más difícil para quien acusa que para el acusado, Sí, porque claro, no tienes de evidente. lado al juez que dice, a ver, Mm. ¿sabe qué, compadre? Yo le pedí un trabajo y este trabajo está incompleto, así que váyase para la casa, estudie Pero me de convence, nuevo, lógico. pasamos para marzo y después vemos. Exacto. No, claro, sí, ¿Cachai? así. No, por eso se O llama sea, el peso de la prueba. tú me En dirás, eso está estoy de bien, no acuerdo. tengo idea si está bien o mal, yo estoy diciendo lo que pasa. No, está bien. Está bien que así sea, por lo demás. Lógico. Si alguien me acusa a mí, tiene que aportar la prueba. Obvio. Y Y lo tiene que ser. suficiente para convencer al juez o a la jueza, digamos. Pero, por supuesto, sin duda. Uno lo ve en las películas muchas veces, ¿no es cierto?, convencer al jurado. Y por eso algunas películas son bien entretenidas, el trabajo de los abogados, que Y son eso es más difícil geniales. todavía, como en la Sí, justicia convencer a anglosajona, jurados, sobre todo la evidente. americana, claro, con los jueces, Exacto. algo, y con los jurados. ¿Algo que decir, Andrés y Tania? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieran agregar? Quería Tania y cierro contigo, Andrés. Sí, mira, a mí respecto al caso de Katy Barriga me parece bien paradigmático respecto de cómo la ley cuida a las cuidadoras y cómo se dio esto de forma diferenciada respecto de Andrade y Castillo, Castillo, ¿cierto? Sí, con la prisión preventiva en el caso Eh, Fundaciones y Andrade cómo Contreras, Contreras, yo sabía que no era el apellido, que a y lo Contreras que pasó con Katy Barriga, lo mandaron a la cárcel de nuevo por exacto, 4 delitos de fraude, pero por la Fundación Tom Arte. sí, muy bien, gracias. No, por Esa favor, para eso corrección te la estamos. acepto, ya, No, no es corrección, porque estoy aportando a tu argumento, no es corrección. porque en el caso de Katy Barriga, el hecho de que ella sea cuidadora, a mí me causó harto ruido porque en su calidad de autoridad, la primera que tiene que cuidarse y cuidar era ella misma. Eh, y en la comisión de un delito uno se arriesga, o sea, se arriesga. Sabes a qué te arriesgas, sabes que hay una pena, sabes que hay una consecuencia en tu acto. Y habiendo una red de protección como la que ella tiene, una mujer en la condición socioeconómica que ella tiene, a mí me parece que la prisión preventiva debió haber corrido, pero eso lo digo como una socióloga, no como una abogada. Y lo digo también como una feminista, donde la perspectiva de género se tiene que aplicar cuando va en resguardo de la víctima y su entorno. Y acá no estábamos hablando de la víctima y su entorno, entonces bien complejo el asunto
de cómo se aplicó esta perspectiva en este caso en particular. Perfecto. Pero ahí Andrés, para cerrar. Alberto, dale tú el puntito para que cierre Andrés. no, ahí cortito, ahí lo que pasa es que la prisión preventiva, obviamente, ¿no es cierto?, no es una sanción, que al final, a uno obviamente significa sanción, pero no es una sanción, es una medida preventiva, medida precautoria precisamente para los hechos, para evitar, qué sé yo, que se fugue, para evitar contaminación y que esconda prueba, etcétera, pero no es castigo, no pueden castigarla, a ella solo la pueden castigar si es que se le condena. Y desde ese punto de vista, y de hecho existe hoy día bastante pocos que quedan en prisión preventiva, algunos debiendo quedar, otros no, pero por lo mismo, creo que probablemente el juez no se convenció precisamente de los antecedentes para dejarla en prisión preventiva. Andrés, Sí, no, redondear un poco, yo creo que podemos entrar en detalle de cada proceso judicial, de cada causa judicial, pero el mensaje yo creo que es tener ojo, y lo dije cuando intervenía en el tema de Daniel Jado y en el tema de las municipales, porque este año se vienen decisiones muy importantes y están pasando muchas cosas en el ámbito político y judicial, y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener ojo sobre todo con estas cosas y analizar bien cada caso, entender bien cada declaración. Y darle una vuelta más. Yo creo que este es el momento y este es el año en que todos van a intentar pasar gato por liebre. Y yo creo que, por ejemplo, programas como este, instancias como esta, son muy importantes para hacer una doble lectura, hacer un doble clic, Lógico. eh, más allá de una declaración y más allá de un candidato en una papeleta. Yo creo que tiene que ver con una cultura democrática, civil, sí, claro. etcétera, en todo orden, que es muy importante y que ojalá la tengamos, porque yo creo que desde hace un tiempo a la fecha no, la hemos ido perfeccionando, pero a veces se nos olvida y yo creo que no hay que Así olvidarla es. nunca porque es muy relevante, Sí, sobre todo en un año electoral como este. sí, claro, y donde las posiciones políticas, y sobre todo respecto a las organizaciones, los partidos políticos, buscan exacerbar las diferencias aún más, porque, claro, tú tienes que diferenciarte del otro o de la otra. Y la manera de diferenciarte es exacerbar esas diferencias y la tentación de la descalificación, de acusar antes, de vociferar, Pero claro, lamentablemente suele ocurrir. Yo soy súper duro, súper drástico, súper ético o exigiendo ética al contrario político. Pero cuando es de mi Sí. cercano, siempre tiendo a ser Nada, mucho más benevolente y lamentablemente queda siempre de manifiesto en este tipo de situaciones donde lamentablemente así es. siempre y cada vez más se politizan, siendo que aquí estamos hablando de un hecho judicial, no es un hecho político, pero Así es. te sirve cuando es del otro lado, pero cuando es del mío, no se oye padre. Tania Córdoba, Alberto Lavé, Andrés Hernández, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen muy bien, un abrazo, qué bueno haberlos visto y espero Ya, verlos luego. Que lo Andrés, pasen bien, chao. Felipe y a